Me habéis pedido derecho natural o ley natural para desembocar, que es lo mismo, en el Decálogo, en los 10 mandamientos. Es un tema tan vasto y que es susceptible de una gran profundización que nos llevaría mucho tiempo, muchas sesiones. Voy a tratar de hacer una presentación que sea al mismo tiempo, lo cual no es fácil, pero siempre confío que me ayuda mucho nuestro Señor, completa, pero elemental al mismo tiempo, ofreciendo los datos fundamentales. Todos los datos fundamentales, pero sin detenernos mucho en ninguno de ellos. Porque si no, como digo, todo esto nos sobrepasaría. Y lo voy a hacer siguiendo el magisterio más seguro de todos en estos temas doctrinales y antropológicos, filosóficos, que es el príncipe de las escuelas, así se le llama, el doctor angélico, Santo Tomás de Aquino. Por lo menos os suena el nombre de ese monumento de Santo Tomás de Aquino entre los muchos escritos que produjo, con solo 49 años que vivió aquel fraile dominico, en el siglo XIII, no diré sin ordenadores, ni siquiera sin imprentas, ni a un bolígrafo, solo con la pluma. Y así producían aquellos genios de la humanidad, aquellas obras inmortales. Santo Tomás concibió un manual para iniciados en teología, que después profundizasen más y compuso la Suma Teológica. No la pudo completar porque, como digo, murió joven relativamente, 49 años, le quedó toda la parte de los novísimos, muerte, juicio, infierno y gloria, pero esto lo completaron, según todos los apuntes que había de Santo Tomás, sus discípulos. Cuando yo estuve aquí, hace 3 años, en el Tabor de 2019, tuvimos la plática, la palestra sobre los novísimos. Y traté de exponer todo lo que había dicho este monstruo de la humanidad y este fenómeno de la gracia divina que es Santo Tomás. Y me parece que fue una charla bastante completa. Y el otro día, hablándome de un seminarista portugués, otro seminarista, porque yo le decía, os voy a confesar este pecado de debilidad, de pereza, de falta de celo. Decía, tengo muchas cosas seguidas este verano y tengo que ir lejos a esta boda a Portugal, después a Covadonga, una peregrinación que hay tradicional, Nuestra Señora de la Cristiandad. El año pasado, la primera edición, fueron 500. Este año, segunda edición, van 900, andando 100 kilómetros en 3 días. Me han pedido también predicaciones, misas, y es un momento en el que hay que estar en todo y apoyarlo todo, que es difícil el momento. Y decía yo a este seminarista, fíjate, tengo todo eso, luego además tengo que pasar por el Tabor, no tengo ganas de tanto movimiento. Y me dijo, pero tiene usted que ir a todas esas cosas, porque se siembra, y luego no sabemos en qué alma cae, porque a mí me ha dicho uno de los seminaristas de aquí, que entonces no era seminarista, que el primer año cuando fue usted a dar la charla de los novísimos, a él le resultó muy decisivo meditar en el infierno, tal como usted lo había expuesto. Bueno, pues el Señor se sirve de las cosas y para eso estamos los sacerdotes, para sembrar a toda hora y en cualquier momento. Y ahora me han pedido hablar, repito, de la ley natural. Y voy a hacerlo también con Santo Tomás, como hice aquella vez. Y vamos a hacerlo siguiendo, ya digo, de una manera muy rápida, la Suma Teológica. La Suma Teológica
es, como digo, un monumento que tiene 4 partes. Se dice que son 3, pero son 4, porque la segunda se divide en 2. Entonces, prima pars, secunda pars, pero la segunda tiene prima secunde y secunda secunde, y luego la tertia pars. Cada una de esas partes tiene cientos de cuestiones, y cada una de esas cuestiones se subdivide en 4, en 8 o en 12 artículos, o en 15 o en 3. Y toca todo lo posible. Santo Tomás toca todo lo posible. En la primera parte de la Suma Teológica habla de la creación, del hombre, de los ángeles. Nadie ha hablado de los ángeles como Santo Tomás de Aquino. Y en la segunda parte de la en la segunda parte, en la prima secunde, la primera parte de la segunda parte, habla Santo Tomás de lo que nosotros queremos hablar hoy. Después de haber hablado de otros temas, del fin último del hombre, de los actos del hombre, según su objeto, sus circunstancias, su intención, su elección, de la bondad y la malicia de los actos del hombre, de las pasiones del alma, deseo, gozo, dolor y temor, que son neutras, no son malas, son buenas o malas, según la dirección que se les imprima. Habla del amor, del odio, de la concupiscencia, del placer, de la tristeza, de la audacia, de la ira, del temor. Después habla de los hábitos y después de las virtudes, de las teologales y de las cardinales. La causa de las virtudes, la conexión entre ellas, los dones del Espíritu Santo, las bienaventuranzas. Y después habla de los vicios y pecados en sí mismos y distinguiéndolos. La malicia del pecado, el diablo y el pecado venial y mortal, y por fin, cuando llega a la cuestión 90, hasta la 108, dedica esas 19 cuestiones a hablar de la ley, después de haber anticipado todo lo que digo. Ya veréis que si hacéis el pequeño esfuerzo de prestar un poco de atención, puesto que desgraciadamente hoy, por la organización de la pedagogía, si podemos llamarla así, por los planes de estudio, todos supeditados a la ingeniería social que busca hacer de vosotros peleles descerebrados, no os enseñan no ya a pensar, sino a aplicar la atención para que pueda esa atención ir discurriendo sistemáticamente por un camino conceptual. Como no estáis acostumbrados a eso, porque sois víctimas de vuestro tiempo, y por tanto, si vencéis esos obstáculos tenéis mucho más mérito que los jóvenes de cualquier otro tiempo, pues tenéis que hacer un esfuerzo intelectual y volitivo. Pero este esfuerzo tenéis que hacerlo cada vez que leéis un libro, porque estáis ya de fábrica preparados para que todo eso os cueste más trabajo. Pues si hacéis un pequeño esfuerzo hoy a la exposición, que aunque sea muy torpemente pobre de mí, pero con la ayuda de Dios procuraré hacer, de cómo presenta Santo Tomás las cosas, creo que este tema de la ley os quedará relativamente claro, relativamente claro. ¿Qué es ley? Dice Santo Tomás. ¿Qué hay que entender por ley? Porque los escolásticos son así. Primero, definen. ¿Cómo definen? Distinguiendo. Lo propio de una inteligencia correcta de algo es distinguir para ver cada elemento y analizarlos, y luego hacer una labor de síntesis. Entonces, lo primero que hace Santo Tomás de Aquino es definir la ley. ¿Veréis qué definición? Lapidaria, sencillísima, incontestable. La ley es un precepto de la razón
ordenado al bien común, emanado de la autoridad competente y por ella promulgado. Repito, un precepto de la razón ordenado al bien común que deriva, que viene emanado de la autoridad que puede hacerlo, que tiene competencia para ello, y que lo promulga, que lo decreta, que lo estatuye, que lo establece, que lo legisla la autoridad. Entonces, un precepto contrario a la razón, aunque se llame ley, no lo es. Es algo tiránico, despótico, abusivo, arbitrario. Es un antojo de un señor que ha sido constituido en autoridad por una institución y abusando de esa autoridad está pervirtiendo el derecho y prostituyendo el nombre de ley. La ley es un precepto de la razón. ¿Y qué entendemos cuando decimos que es un precepto de la razón ordenado al bien común? Pues que la ley lo que debe hacer es, sobre todo, proveer al bien de la colectividad. La ley no se ocupa de los individuos, sino en la medida en que esos individuos contribuyen al bien común. La ley mira al bien común. La ley no mira que tú estés bien en tu casa. La ley mira que esté bien la sociedad, la ciudad, la humanidad. Y tú estarás bien en tu casa si estás contribuyendo a que la sociedad esté bien. Eso es la ley. La ley mira a la colectividad. Emanado de la autoridad competente. ¿Cuál es la autoridad competente para dar leyes? Pues la razón del que erigido en autoridad puede emanar una ley es que ese tal, el que está constituido en autoridad, ¿qué obligación tiene? Velar por el bien común para que fuese como si fuese propio. Un político que se ocupa solo de llenar su bolsillo, de mirar por su partido político en un régimen de partitocracia, un político, un gobernante, un rey que tiene una serie de intereses creados, no está usando bien de su autoridad porque la autoridad no es para él ni para nada que repercuta en él. Es siempre para el bien común. ¿Y para qué esa ley? Vamos a lo último, ya hemos explicado. Un precepto de la razón, emanado de la autoridad, que a la vez lo promulga. Entonces, para que la ley obligue, tiene que estar promulgada. Si es algo que el legislador, que el gobernante piensa hacer, que ha manifestado que va a hacer, eso no es ley. Promúlguelo usted, decrételo. Y luego hay otro dato que es un poco antipático, que recuerdo que me lo repetían en el colegio, desde muy pequeño. La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Ah, es que yo no sabía que esto estaba mandado. Pues tenías obligación de saberlo. Entonces tienes la misma pena que si lo supieras. Entonces se aplicaba, como digo, en el colegio. Ah, había que hacer, eso está en el reglamento del... Sí, pues tenías que haberlo aprendido. O sea, es una ignorancia culpable. Por lo tanto, no exime, no exonera de cumplir la ley. ¿Cuál es el corolario? ¿Cuál es la conclusión de esto que estamos diciendo? Pues que hay obligación grave de instruirse en las leyes que nos conciernen. Porque estamos todos sujetos a diferentes clases de leyes. ¿Cuáles son? 4 tipos de leyes. Son universales, son absolutamente para todos, y son estas: la ley eterna, la ley natural, la ley humana y la ley divina. Vamos a ir explicándolas poco a poco.